Hola nuevamente, aquí estamos para continuar con lo que es el estudio de la palabra de Dios en lo que respecta a las plagas descritas en el libro de Apocalipsis. Hoy nos toca hablar acerca de la quinta plaga. Y cuando hablamos de la quinta plaga, nos ubicamos en Apocalipsis. Como ustedes podrán ver, Apocalipsis capítulo 16, versículos 10 y 11, donde encontramos que el quinto ángel, como dice la escritura, derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Estimado hermano, amigo que está viendo este video, vamos a tener una oración para poder entender qué es lo que pasa con esta quinta plaga. Padre, vamos a estudiar su palabra y queremos hacerlo guiados por usted a través de su Espíritu. Se lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esta copa, esta plaga, como hemos leído, se derrama contra el trono de la bestia, donde, como es simbólica, entonces debemos de entender en dónde o en qué o qué es el trono de la bestia. Pero para eso también necesitamos entender quién es esa bestia. El reino de la bestia recibe esta plaga y dice que la recibe cuando se oscurece, se llena de tinieblas el trono de la bestia. Y al llenarse de tinieblas, se muerden de dolor, blasfeman contra Dios por sus dolores que están experimentando y por sus úlceras. Recuerden que la primera plaga genera úlceras, entonces nos lleva a la primera plaga. Entonces, a pesar de todo esto, hay un sentir, y es que no quieren arrepentirse. Es interesante cómo el ser humano, cuando se deja guiar, se deja influenciar por el mal, llega un momento que, a pesar de que está sufriendo por el mal, por la maldad, no busca a Dios. Al contrario, blasfema contra Dios. Entonces eso sucede, se muerden de dolor sus lenguas por sus úlceras y terminan blasfemando y no quieren arrepentirse. Entonces, vamos a ver, la pregunta es, ¿quién es esta bestia? Si vamos a Apocalipsis 19:20, encontramos: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Si ustedes pueden notarse, o pueden notar, mejor dicho, en esta cita, los que reciben la marca de la bestia han sido engañados. No permitamos que la mentira nos engañe. Y para no permitir eso, vayamos a la Escritura, escudriñemos la Escritura, pidámosle a Dios sabiduría, discernimiento para entender cuál es la voluntad de Dios. Apocalipsis 17:3, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí hace una descripción, una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es una bestia que engaña al mundo entero. Apocalipsis 13:1 al 3 podemos encontrar aquí otra descripción respecto a esta bestia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía, vuelve a dar una descripción, 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Oiga, tiene un nombre blasfemo. ¿Qué hacen cuando reciben la quinta plaga? Blasfeman contra Dios. O sea que están influenciados por este poder del mal. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Oigan, vean la descripción. Y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono
y grande autoridad. Detengámonos por un momento. ¿A dónde yo puedo encontrar una referencia de una bestia que es como un leopardo, como un oso, como un león? Esto me lleva a Daniel 7. En Daniel 7 yo encuentro que aparece una bestia que tiene la forma de un león, de un leopardo y también de un oso, donde esas bestias representan reinos que ejercieron su hegemonía mundial de una forma sucesiva, una tras otra, los babilónicos, los medos y los griegos. Pero aquí me está resumiendo que esta bestia tiene esas características. Ahora, hay un video que he hecho que hablo de la Gran Babilonia. Ahí yo le invito a ver en mi canal la descripción de esta bestia. Versículo 3 dice, o si volvemos a leer la última parte del versículo 2, dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, la bestia recibe del dragón autoridad y le cede el trono. Pero versículo 3 menciona, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que una de sus cabezas recibe una herida de muerte, pero sana, o sea, no muere. Y cuando sana, se maravilla toda la tierra. Si nosotros continuamos y hacemos un análisis, una reflexión, a lo largo de la historia esta bestia ha actuado, y lo ha actuado por medio de sus cabezas. Tiene 7 cabezas. Cuando gobernó Babilonia, en la bestia del león, según Daniel 7, cuando gobernó o gobernaron los medos y los persas, en la bestia del oso, según Daniel 7, cuando gobernó Grecia, en la bestia del leopardo, con sus 4 cabezas, era la misma bestia. Después de Grecia surgieron los romanos. Era la misma bestia que estaba actuando, solo que lo hacía con cada una de sus cabezas, sus reinos o sus gobiernos. Es importante esto. La historia registra que el poder que predomina hoy, según la historia, y ustedes lo podrán ver hoy, en el año 2025, es los Estados Unidos de América. Pero pronto vendrá otra de las cabezas de la bestia para ejercer un dominio mundial y que se va a convertir en el 8º, según la profecía, en el 8º poder de la misma bestia, pero que pertenece a una de las 7 cabezas. Esto es muy interesante. Por eso yo le invito a ver qué es Babilonia, quién es Babilonia, en uno de los videos que está en mi canal. Vamos a hablar del trono de la bestia. ¿Por qué? Apocalipsis 13:2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder, su poder y su trono y grande autoridad. Entonces es ahí donde la bestia recibe poder, recibe el trono del dragón y le da gran autoridad. La 5ª plaga es un ataque al trono de la bestia. Entonces es un ataque al trono de la bestia, la 5ª plaga. Entonces necesitamos entender qué es el trono de la bestia, en qué se basa el trono de la bestia. Entonces el trono, como bien sabemos, cuando existía la monarquía, es donde se asentaba el poder, la soberanía. Entonces alguien se sentaba en la silla del rey, era sinónimo de poder, de soberanía. Porque el trono manifiesta dominio o reino. Entonces cuando menciona que la bestia recibe poder, está recibiendo dominio. Y entonces la bestia ejerce un dominio en el mundo entero. Porque tiene el poder, tiene la facultad de ejercer dominio. Entonces, porque el trono expresa poder. Ese poder, ¿cómo podemos entenderlo? Ese poder en la actualidad a nivel mundial. Expresa poder, ¿por qué? Porque crea un sistema de maldad que desafía la ley de Dios. O sea que esta bestia crea un sistema de leyes
que se hace de índole mundial, que ejerce una influencia mundial y que va en contra de la ley de Dios, que es un ataque directo a la ley de Dios. Por eso en Daniel 7 dice que el cuerno pequeño piensa en cambiar los tiempos y la ley. Entonces cuando el dragón le da poder, entonces esa bestia tiene el poder de atentar contra la ley de Dios, creando otras leyes que no van conforme a la palabra de Dios. Y como no van conforme a la palabra de Dios, entonces van en contra de la ley de Dios. Pero es interesante que esta bestia es dirigida por la gran ramera, la gran Babilonia. Veamos, ¿por qué? Apocalipsis 17, 18 me dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, esta mujer está por encima de los reyes de la tierra. Ejerce un poder por encima de los poderosos de esta tierra. La mujer está sentada sobre las naciones y encima de la bestia. Si no, veamos Apocalipsis 17:1, ustedes lo pueden ver, lo voy a leer. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Pero miren el versículo 3, siempre de Apocalipsis 17. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La misma bestia de Apocalipsis 13, que recibe el poder de el dragón. Entonces, esta bestia es dirigida por la gran Babilonia, que también ya hemos hablado y hemos explicado quién es la gran Babilonia. Algunos lo asocian a una iglesia, pero es más que una iglesia. Por eso, por tercera vez, vuelvo a reiterar, le invito a ir a ver la serie de estudios que tenemos sobre la gran Babilonia en este canal. Entonces, la bestia es dirigida por la gran Babilonia, la mujer escarlata, la gran ramera. Al ver esto, vamos ahora a interpretar, o no a interpretar, sino a explicar en qué consiste la quinta plaga. Cuando dice que el trono de la bestia es invadido o cubierto de tinieblas, veamos qué significa las tinieblas. Uno de los símbolos es vivir sin Dios. Las tinieblas es sinónimo de vivir sin Dios. ¿Qué cosa estoy diciendo? Es sinónimo de vivir sin Dios. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hablando de cuando el pueblo se ha alejado de Dios, cae en tinieblas. Cuando el ser humano se aleja de Dios, vive una oscuridad espiritual. Vive sin Dios. Interesante. Otra de las cosas que podríamos aplicar simbólicamente, la oscuridad es vivir conforme a los principios, a la ideología, a la filosofía de este mundo que ha sido influenciado por la gran ramera, la gran Babilonia. Mateo 4, 16 y 17 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Pero por qué les resplandeció luz? Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Porque comenzó Jesús a predicar. Entonces resplandece la luz de Dios. ¿Y qué empezó a decir Jesús en su predicación? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces hay un choque. Viven en tinieblas porque viven conforme a los estándares de este mundo, a la ideología de este mundo, a la filosofía de este mundo. Cuando Jesús viene, Él resplandece porque trae en la predicación de Él el reino de Dios, los principios del reino. Entonces hay luz. Entonces la segunda aplicación espiritual es que hay tinieblas cuando el ser humano vive conforme a la filosofía de este mundo, a la ideología de este mundo. Una
una tercera aplicación es de las tinieblas, es vivir en calamidad. Deuteronomio 28:29 dice: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Oigan, está hablando de oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Aquellos que se alejan de Dios, aquellos que desobedecen a la voluntad de Dios, dice que iban a palpar como el ciego en la oscuridad, hablando en una aplicación espiritual, que no iban a prosperar, que iban a vivir en calamidad, que iba a haber pobreza, que iba a haber crisis. Apocalipsis, en la primer plaga, se explica, que le invito a ver la explicación de la primer plaga, donde hay una interpretación o una definición de calamidad. Entonces, ¿cómo podríamos explicar la quinta plaga? Yo le invito a leer la plaga. Esta quinta plaga tiene como consecuencia algo de descubrir todos los males religiosos, no solo religiosos, porque la religión se ha mezclado con la política, todos los males religiosos y políticos, porque esta bestia ha pretendido con su dominio, con su poder, ejercer una influencia que ayude a la humanidad, pero a ser golpeada por los juicios de Dios, queda en evidencia, oiga, queda en evidencia que su ideología, lo que ella ha pretendido, no puede resolver los problemas que en ese momento está enfrentando la humanidad. Porque recuerden que la primera plaga hace referencia a úlceras, donde explicamos que consistía que este mundo va a ser sometido a una crisis sin precedente, generando una inestabilidad económica, comercial, que va a repercutir de manera literal en pobreza y hambruna, que genera dolor como el dolor que produce una úlcera. Entonces, esta bestia crea un sistema religioso falso, y al crear este sistema religioso falso, crea leyes para llevar a cabo que este sistema religioso falso lo guarden, lo practique el mundo entero a través de leyes civiles. Y cuando está creando estas leyes y que las hace y las ejecuta, y como tiene el poder, como tiene el dominio, como tiene la influencia, entonces se siente que ha ejercido y que está haciendo el bien. Pero la quinta plaga atenta contra ese poder, y queda en evidencia que todo el sistema religioso falso que ha inventado este poder, esta bestia, no le ayuda a la humanidad. Al contrario, genera crisis, genera inestabilidad, genera, oigan, problemas sociales de toda índole. Todas las leyes, oigan, todas las leyes políticas y religiosas, decretos, estatutos, convenios, alianzas organizadas por la bestia para traer prosperidad a este mundo, de pronto se ven golpeadas por la quinta plaga, quedando en evidencia que nada de este mundo puede ayudarles a solucionar los problemas que están enfrentando como humanidad. Ahora, la bestia ha pretendido demostrar que puede, pero no. Por eso la quinta plaga es contra la autoridad de la bestia, contra todas esas leyes, contra ese sistema falso, religioso, que no tiene ninguna base en la palabra de Dios. Es un golpe a la autoridad de la bestia, quedando en evidenciado que el poder de la bestia no ayuda a los problemas que enfrenta la humanidad, y por ende genera un caos a nivel mundial. Y al haber caos se genera una anarquía, naciones, líderes poderosos, ricos, tomando decisiones ya descontrolados, porque este mundo está sometido a una crisis de hambruna, una crisis social, una crisis sanitaria, una crisis ambiental. Y el sistema religioso que pretendía resolver esto y llevar a la unidad al mundo se ve desbaratado. Entonces la bestia ya no le creen a este poder que ha llevado a cabo sus leyes, ya no le creen, porque se dan cuenta
que no puede resolver los problemas. Y es ahí donde solo Dios puede resolver los problemas de la humanidad. Pero ¿saben qué pasa? ¿Saben qué sucede? Y es que la humanidad no se arrepiente, no quiere aceptar, al contrario, blasfeman contra Dios. ¿Y cómo blasfeman? No queriendo obedecer a la ley de Dios, no queriendo hacer la voluntad de Dios, al contrario, se vuelven en contra de la ley de Dios y no se arrepienten. Entonces, la quinta plaga es contra el poder que ha ejercido esta bestia a través de la gran ramera que le ha dado el dragón la autoridad, pero no puede. Entonces ahí se genera una anarquía, la bestia se ve imposibilitada y se cumple que hay por un momento 10 reyes que co-gobiernan con esta bestia. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer usted y hoy? Hoy, que es tiempo que podemos enmendar las cosas antes que empiecen a caer las plagas. Porque déjeme decirle que una vez caigan las plagas, se terminó el tiempo de la gracia. Se terminó. Hoy todavía tenemos tiempo de ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué podemos hacer para no caer en las tinieblas de la muerte? Busquemos el reino de Dios. Ya no estamos para vivir configurados a este mundo. Ya no. Configuremos nuestra vida conforme a los principios del reino de Dios. Por eso vamos a volver a leer. El pueblo asentado en tinieblas, dice Mateo 4, 16 y 17, vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este día Dios le dice a usted y me dice a mí: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vivamos para Dios, vivamos practicando los principios del reino de Dios y no los de este mundo. Vivamos para hacer la voluntad de Dios, lo que está en la Biblia, no lo que dice el hombre. Que Dios les bendiga y tengan un buen día.